Estás escuchando Parlamento Vacío, un podcast donde se habla del pasado, el presente y el futuro de una manera reflexiva. Al micrófono Gerardo Cáceres y Ángel Ochoa. Bueno, buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Parlamento Vacío. Tuvimos un par de fallas técnicas antes de empezar este episodio. Parece que la vida sabe cómo ponernos en apuros. Bueno, antes de presentar al invitado muy especial del día de hoy, quisiera mencionar al que posiblemente quiero que se convierta en uno de los patrocinadores en el futuro de este podcast, que es mi libro, ebook, México en Pandemia. Es un libro que trata acerca de las experiencias que han vivido personas a lo largo de la pandemia y sus experiencias, reflexiones, aprendizajes, y recordarnos que aunque todos tenemos el mismo problema, no todos vivimos la misma realidad. Bueno, ahora sí, está con nosotros el día de hoy un gran ser humano, brasileño, pensador, ingeniero industrial, DJ, co-host del podcast Rosario Bros, fundador de Mindshop, maestro de filosofía y amante de la jardinería, Mateo Rosario. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Hola, gracias. Qué buena introducción. Se ve que hago un poco de todo. La verdad, sí, Sí. sí ha estado interesante. Gracias, pues nada, contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Felicidades por la iniciativa. Creo que mientras más personas se pongan a pensar, a hablar, a reflexionar sobre temas difíciles en México, pues mejor, ¿no? Mejor que haya más que menos. Les tengo que pedir una disculpa porque estoy un poco bajo en energía porque me dio coronavirus, precisamente lo de la pandemia. Sí, traigo el Ok. coronavirus. El viernes me lo dijeron y me había vacunado, ¿no? Me vacuné la semana pasada, el domingo, y haz de cuenta que en la madrugada me empecé a sentir mal, como a las 2 3 de la mañana. Entonces, pues yo pensé que lógicamente era la vacuna, ¿no? ¿Cómo se llama? Los efectos ahí Sí, los de la síntomas. vacuna, los síntomas, pero me duró 2, 3, 4 días, 5 días y dije, no, pues tiene que ser algo Ya más, no es no puede normal. ser posible. Sí. Ajá. Fui a hacer la prueba y ¡pum! Me salió positivo. Entonces, pues aquí ando. De síntomas estoy bien, solo tengo un poco de fatiga y pues ya acabo de perder el olfato. Creo que les están hablando ahí o algo, ¿o no? No se ¿No? preocupe, no te Ok, preocupes. ya está. Pero Sí, a darle, generalmente ok. estoy bien, nomás eso. No, pues lo bueno que estás muy bien y gracias por aceptar la invitación de cualquier forma. Bueno, queremos empezar con un tema que hemos platicado mucho últimamente. Bueno, que has como que hecho énfasis en él, que es la diferencia entre ser filósofo y estudiar filosofía. Como cuál es o sea, por qué cuando te dicen a ti filósofo y no soy Si haces filósofo, como un yo pequeño solo estudio disclaimer. filosofía? Bien, bien. Se me hace que esta pregunta es algo que no todos van a estar de acuerdo conmigo, digamos, pero déjenme les explico un poquito cómo lo he visto. La palabra filósofo, como ustedes saben, es una palabra muy antigua, ¿no? Con una gran tradición que tiene, pues por lo menos 2500 años, ¿no? Por ahí tenemos mucha evidencia sobre ello. Pero como se ha utilizado tanto a lo largo de los años, ha perdido valor en muchos aspectos. Entonces, lo que nos ha tocado a nosotros, por lo menos de este lado del mundo, en América Latina, es que pues ya las personas ni siquiera saben qué es un filósofo, ¿no? Y muchas veces se usa a la ligera la palabra filósofo. Yo creo que en algún sentido de la palabra, yo podría ser considerado un filósofo, ¿no? Si consideramos el filósofo como aquel que se dedica a enseñar filosofía, pues en eso califico como filósofo. Eh, pero creo que el verdadero filósofo es el que pasa la prueba del tiempo, ¿no? Entonces no nos toca ni siquiera a nosotros nombrar bien quiénes son los filósofos. Porque sí, la otra es filósofo aquel que se haya graduado de filosofía, pues entonces ahí yo también calificaría, porque sí hice mis estudios en filosofía, pero creo que va más allá, y yo lo digo con mucho cuidado, porque pues lamentablemente
la gente ya no le está dando el respeto necesario, ¿no? A esto. Es similar con el tema de los artistas, ¿no? ¿Quién es un artista? ¿El que estudió arte, el que se dedica al arte, o al que ha estado en la historia del arte, al que ha logrado, me explico, al que ha cambiado tal vez la historia del arte, ¿no? Para mí la palabra filósofo se trata más bien de alguien que esté en el mundo académico de la filosofía por una cantidad de años, ¿no? Quién sabe, yo logré ser filósofo en ese aspecto, sí me mantengo firme estudiando, dedicado, publicando, tal vez en 40 años, 50 años, me gane ese nombre. Pero claro, en el día a día se puede usar a la ligera, ¿no? El tema también es que en México, pues ya ni se sabe bien el rol del filósofo, ¿no? Entonces, pues si ni se sabe el rol, pues cómo se le puede llamar a alguien filósofo, ¿no? Sí. O Por sea, ahí. para ser filósofo sería como Slavoj Žižek o así, Pues hoy en sí, día. aunque Slavoj Žižek y Chomsky, por ejemplo, son Ah, filósofos Chomsky. populares. Ellos Sí. han logrado una gran popularidad. Se les conocen como rockstar filósofos, ¿verdad? Los filósofos como que los rockstars, ¿verdad? Así de fácil, como que los pop. Hay una lista enorme de filósofos que nadie tiene acceso, que nadie sabe bien quiénes son. No que nadie tiene acceso, pero que nunca van a escuchar sobre ellos en Instagram, por ejemplo. Es muy difícil. Sí, entonces podríamos decir que estudiar filosofía es la única carrera que aunque termines la carrera No, no eres. Sí, se podría decir. Pues sí, porque el ser filósofo es algo mucho más que estudiar. Yo creo que se podría usar también, por ejemplo, para como mencioné, como artistas, pero también, por ejemplo, con un doctor, ¿no? Una persona que se hace doctor, pues no es solamente estudiar la carrera, ¿no? Tiene que seguir haciendo las especialidades y, ¿verdad? Y es muy difícil verdaderamente ser doctor, porque es algo muy complejo. No es cualquier cosa. El otro sería psicólogo, ¿no? Por ejemplo, alguien estudiar una carrera de psicología, pues no necesariamente Sí, la hace apta para darle psicología, ¿verdad? Análisis a cualquier persona del mundo, ¿no? Es algo un poco más difícil. Igual con la filosofía, creo que la carrera de filosofía sería como que un primer paso, ¿no? pasa. Para ser filósofo eh, con la gran definición de la palabra, pues uno tiene que crear algo original y es algo muy difícil crear algo original en la filosofía. Pero bueno, Sí, esa es una postura, no, ¿verdad? Esa es la postura que yo he manejado. y aparte siento que también dedicarle casi todo tu tiempo, como los griegos. O sea, la diferencia que los griegos es que tenían económicamente prácticamente su vida resuelta y tenían todo el tiempo posible de dedicarle a la filosofía y al pensar. Sí. Yo creo que sí, en el mundo contemporáneo, dedicarse, estaba hablando con mi esposo sobre eso hoy, que es medio que una locura tratar de vivir solamente con filosofía y arte, que ella es artista, yo soy filósofo, y ustedes saben que es difícil, ¿no? El poner la comida en la mesa, el pagar la sí. luz, gas, agua, el carro, o sea, todo eso es algo muy difícil. Entonces, sí es un reto, porque también lo otro, de hecho, que es algo que me dijo Darren McNabb, que Darren yo, por ejemplo, sí lo considero como un filósofo hecho y derecho, porque pues él ya, pues para empezar, tiene su doctorado, él ya está publicando un trabajo de Gilles Deleuze, en donde está haciendo un trabajo crítico a uno de los más grandes filósofos modernos. Entonces, pues él tiene ahí algo, un camino interesante, que tal vez él se quede en los libros de historia, en algún sentido, ¿no? Yo estoy lejos de Claro. eso, ¿verdad? Pero algo que me recuerdo Darren McNabb, que viene también de los griegos, es que el ser filósofo no es también solamente la teoría, sino que es vivir tu filosofía, ¿no? Porque es una cosa es la teoría, otra cosa es la praxis, ¿no? La práctica, ¿no? Cómo actúas en el mundo. Y en eso los griegos tienen mucho que enseñarnos, ¿no? Porque pues los griegos, así como se acaba de mencionar, pues ellos verdaderamente filosofaban todos los días, ¿no? Y hoy en día, ¿dónde hay tiempo para filosofar, ¿no? Sí, Es difícil. no hay. Eres privilegiado de, De tener ese de tiempo. tener ese tiempo para Sí, filosofar. Oye, definitivamente. y cambiando un poquito de tema, bueno, que quería preguntarte, más que nada es una duda genuina también, porque
preguntando o resolviendo una duda. Sí. ¿Cómo era tu relación con tu hermano, con Diego? ¿Cómo, o sea, de alguna manera los dos, sabemos que los dos, son activamente apasionados del pensamiento desde que eran, jóvenes. Sí. ¿Cómo es cómo fue esa relación? Y ¿qué consejo podrías dar, por ejemplo, a mí, por ejemplo, que tengo un hermano de 8 o 9 años y quiero compartir o se quiere compartir este Bien. tipo de... Pues mira, es interesante que lo menciones porque acabamos de hablar mi hermano y yo sobre qué sigue, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Más adelante. Y, y ustedes saben que mi relación con mi hermano, pues claro, es una relación de hermano y siempre la será, pero ya hemos tenido una relación en un contexto más profesional, en empresas, y ya hemos tenido ya en un contexto también de podcast, de conversación pública con Rosary Bros, ¿verdad? Entonces, esos son diferentes aspectos que hemos tenido en nuestra relación. Y es difícil mantener una buena relación con tu hermano en tantas dimensiones diferentes, ¿no? Sí, ¿Cómo ha sido para nosotros? Pues yo creo que los hermanos invariablemente tienen un sentido, pues claro, de amor incondicional, ¿no? Pase lo que pase, siempre va a ser tu hermano, mi hermano en mi caso. Eh, pero también al mismo tiempo, interesantemente, está un tipo de como rivaldad, ¿no? Como que de rivales, ¿no? Que puede ser positivo, puede ser negativo, depende cómo se maneje, ¿no? Creo que lo que hemos hecho bien, Diego y yo, es que siempre hemos dejado las cosas muy claras, ¿no? Que lo más importante es nuestra amistad, nuestro amor, nuestra hermandad, eh, y, y nos construimos. Al alguien hacer algo interesante, el otro dice, wow, qué padre, no lo había visto de esa manera, pues yo quiero hacer no sé qué, y empezamos, ¿no? Y siempre estamos ahí apoyándonos y retándonos. Está muy interesante eso. Ahora, ¿cómo sucedió? Pues no sé. Creo que Diego y yo somos muy unidos porque pues, nos alejamos de nuestra familia en Brasil muy jóvenes. Yo tenía 5, que, eh, él tenía 8 y medio, 9, sí, él tenía 8 y medio, 9, por ahí. Y como nuestro núcleo familiar se hizo tan chico, pues aquí en México estábamos mi mamá, mi hermano, mi padrastro y yo, y ya, éramos 4. Entonces, tuvimos, tenemos muchas cosas en común y es muy difícil compararnos con alguien más en el sentido de que es el contexto que hemos vivido desde el divorcio de nuestros padres hasta cambiar de continente, aprender idiomas nuevos, ¿no? Ser una persona en otro contexto, ¿verdad? Porque cuando te cambias de continente, pues mucha de tu identidad se queda en donde eras, ¿no? Donde naciste y todo. Entonces, esa construcción que pasamos, la pasamos muy juntos, la pasamos muy similares. Entonces, yo creo que eso fue y nos despertó muchas preguntas. Imagínense, desde sí, bien chicos, cuando el humano es joven, pues sabe algunas cosas, no se hace tantas preguntas. Pero si le quitas su contexto y lo pones en un contexto nuevo, pues el humano va a preguntar, ¿no? Oye, ¿qué significa? Pues imagínense a los 5 años, ¿no? ¿Cuál es el concepto de ciudad que tiene una persona de 5 años? O el concepto de país, o el concepto de mundo. Entonces, se rompen algunas cosas y se hacen preguntas nuevas. Y nos hemos estado haciendo preguntas difíciles toda la vida. Claro que ya que estudié filosofía formalmente, pues ahí sí empezamos a hacernos preguntas más serias, ¿verdad? sí, Entonces, si quieren fomentar eso con sus hermanos, pues háganse preguntas difíciles y busquen buenas explicaciones racionales, ¿no? No se queden en la superficie, váyanse a la profundidad. Esa sería mi sí, va, recomendación. va desde la praxis, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en el rol, yo con mi hermano, o sea, comparto que también mi familia es separada, nosotros vivimos en casa de mis abuelos, entonces a mí me toca un rol como de hermano padre, por de alguna forma llamarlo, por llamar la atención, pero sí es más que nada este recuerdo, ¿no? Que mi papá obviamente no se puede juzgar por el contexto en el que vive mi papá también, pero sí era como de, no te explicaba por qué te regaño y acá lo que trato de hacer es
ok, esto hiciste mal, lo estás haciendo por esto y desde la praxis de cómo eres con tus hermanos hasta el compartir, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Sí, te va a tocar de alguna manera un rol de figura paterna y es complicado, pero pues así es la vida. La vida es muy difícil. Sí, A sí. todos nos tocan retos, a todos, en todos lados. Hay que enfrentarlos y hay que entenderlos y hay que buscar salir adelante. ¿Qué más? ¿Verdad? That's life. That's Y life. fíjate que relacionando con lo de hacernos preguntas difíciles, hace poco en una plática decías que uno de los roles del filósofo es defender el conocimiento y no defender lo que no es conocimiento. ¿Cómo piensas que se genera esa regulación y qué implica? Bien, bien. De hecho, esa fue la visión que nos transmitieron en University College London cuando hice mi año de carrera allá en esa universidad. Me dijeron que la visión del departamento de filosofía, que no dudo que sea la visión de muchos departamentos de filosofía o en parte de la filosofía en sí, ¿no? Como disciplina, es precisamente esto que mencionas, que es buscar lo que es conocimiento y preservarlo, y buscar lo que no es conocimiento y nombrarlo como tal, lo que no sea conocimiento. Invariablemente la definición que escojamos para conocimiento debe de tener un elemento de lógica formal, ¿no? Debe de tener un elemento de que se pueda explicar, ¿no? Porque de hecho, así comenzó la filosofía con los griegos, ¿no? Los griegos fueron un tipo de persona sumamente curiosa, que no se conformaban con cualquier tipo de respuesta. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que exigen pruebas, ¿ok? Los griegos, de hecho, el concepto de la comprobación matemática nace en Grecia por esta profunda curiosidad, este deseo del saber, ¿no? Nace en Grecia. Entonces, ¿cómo podemos saber que algo es conocimiento? Bueno, podemos hacer algunas preguntas. Y la palabra saber, créanme que tiene una gama desde algo muy sencillo hasta algo impresionantemente profundo, ¿no? Lo sencillo sería un ejemplo que uso comúnmente, ¿no? Oye, estás con un amigo, pides una pizza y un amigo está en un cuarto, el otro está en el otro, y de repente tocan el timbre, ¿verdad? Y ya. Entonces, uno de los amigos, pues puede hacer algunas preguntas, ¿no? Digamos que pidieron una pizza, entonces le pregunto, oye, llegó la pizza y ¿cuál es la explicación que le va a dar, ¿no? ¿Cómo sabes que llegó la pizza? Pues va a decir, no, pues el que tocó el timbre, el repartidor, le entregué el dinero, me entregó la pizza. Oye, pues ¿cómo sabes? No, pues aquí está mi cartera, tenía 200 pesos, ya no los tengo. ¿Y cómo sabes que eso era una pizza? No, pues aquí está la caja. Aquí está la caja. Sí, bueno, a ver, ábrela. ¿Cómo sabes que cómo sabes que llegó? No, la abres y la enseñas. ¿Cómo sabes que esto es una pizza o es una ilusión óptica? Bueno, pues aquí lo estoy agarrando. Me la estoy chingando. Ahí son grados de ¿cómo sé que es plástica, no? Pues la estoy mordiendo, ¿verdad? Pues hay grados de conocimiento, ¿no? ¿Cómo sabes? Y en base a eso podemos definir eso, ¿no? Claro que eso es un ejemplo del día a día, ¿no? Hay ciertas profundidades ya a niveles de maestría, de doctorado, de postdoctorado, que en verdad es muy difícil saber las cosas. Pero como humanos en el mundo, creo que necesitamos exigir un poquito de evidencia para algunas cosas, ¿no? Estamos muy acostumbrados y lamentablemente eso tiene que ver con el espíritu de los tiempos, de cómo están las cosas tan rápidas, tan aceleradas. A veces no nos damos el labor de hacer un par de preguntas para decir, oye, ya, ok, gracias por la explicación, ya entendí, ya lo que sigue, ¿no? Porque, y ahí es donde podemos saber qué es conocimiento. Ahora, ahí ustedes pueden decir, pues, oye, Mateus, yo sé algo de lógica, sé que es un argumento deductivo, ¿verdad? Pero, pues, hay ciertos niveles lógicos que están más allá de mi conocimiento. Y dices, y ahí, bueno, entonces, de alguna manera es nuestro deber de cada persona tener un entendimiento del concepto de la lógica para poder exigir buenas pruebas. Porque si no sabemos qué significa una buena prueba,
nos vamos a creer lo que sea, nos vamos a creer, nos van a decir 2, 3 cosas, nos van a marear y ya no vamos a entender qué más, ¿no? Entonces, la pregunta de qué es conocimiento es una pregunta muy profunda a nivel filosófico, pero en el día a día, lo que yo, por ejemplo, uno de mis objetivos con Mindshop es que no nos quedemos en la superficie, ¿no? O sea, que las personas por lo menos tengan la buena práctica de hacer unas preguntas, ¿no? O la otra es cuando estamos en internet, cuando vemos un podcast o leemos algún artículo y lo tomamos como verdad. Eso es problemático. Tomar las cosas como verdad sin algunas preguntas, ese es el problema. Ahora, saber si algo es conocimiento, eso es otro grado de dificultad, ¿no? Entonces, como les he mencionado en clase, debemos de buscar una medida saludable de escepticismo, ¿no? ¿Qué es una medida saludable de escepticismo? Pues hacer un par de preguntas, ¿verdad? Eso sería la idea. Y después, pues, si nos convencen, considerar que no solo porque nos convencieron significa que eso sea conocimiento. Si nos convencieron, eso significa una cosa, que fue suficiente prueba para convencer a una persona. Claro. Y después, si nos quedamos con dudas, pues investigar, ¿no? Dar un poco de labor de, oye, pues, ¿será verdad? Reconozco que no todos tienen tiempo para investigar todo. Eso sería una ingenuidad. Pero creo que todos tenemos algo de tiempo para investigar algunas cosas. Sí, como lo dices en una publicación de Mindshop que estaba en inglés, que era más o menos que el escepticismo es como un lugar momentáneo para el conocimiento, pero no se puede quedar estancado ahí porque no es fértil para seguir produciendo el conocimiento. Bien, Sí. eso es de Kant. Eso es de Immanuel Kant. Él decía que simplemente en satisfacernos con el escepticismo absoluto nunca será suficiente para derrumbar la inquietud de la razón. Es decir, es como un plató, ¿no? Estamos escalando y de repente nos ponemos muy escépticos y estamos caminando en un plano, pero luego seguimos escalando, ¿no? Sí. Y tan solo como los inicios de la filosofía, por ejemplo, pues ahorita nosotros vamos empezando y ahorita estoy muy, muy clavado con Aristóteles. Entonces, yo no me tengo yo no tengo que darle la verdad absoluta a Aristóteles de qué es felicidad. O sea, sí le doy algunos puntos y sí es creíble, pero no le puedo decir que el concepto de felicidad de la virtud o de la ética de la virtud es la misma el concepto de felicidad que puedo llevar a cabo hoy en día. Tengo que investigar más y hacerme las preguntas para hacer, ok, no se necesitan ciertos requisitos para ser feliz como lo es Aristóteles. Bien, bien pensado. La palabra felicidad es una palabra muy importante para los seres humanos, ¿no? Parece ser que es parte de tener una buena vida, parte de ello es ser feliz, ¿no? No es lo único, porque pues si tuviéramos solamente el concepto de felicidad, pues tal vez nos faltarían otras cosas, ¿no? Satisfacción personal, amor, yo qué sé, libertad, racionalidad. Yo creo que una buena vida está compuesta de varios elementos, pero definitivamente queremos felicidad, momentos de felicidad. Y la pregunta que planteas sería ponerla, por ejemplo, ¿qué era felicidad en el pasado? ¿Qué es felicidad hoy? ¿Y qué va a ser felicidad dentro de 50 años? Porque pues ustedes van a vivir 50, 60, 70 años más. Entonces, la pregunta va a permanecer, ¿no? Entonces, hay que seguir cuestionando, hay que seguir entendiendo. Bueno, pasando un poquito a otra pregunta, porque recuerdo, o sea, los dos creo que recordamos mucho los primeros episodios de Rosarian Bros, que es como el primer lente que tienes hacia la vida masificada de redes en YouTube. Recuerdo muy bien cómo era el Mateus que, en todo el buen sentido de la palabra, que lanzaba sus argumentos, muy, como que tajante y asertivo. ¿Qué ha cambiado de ese Mateus, del Rosarian Bros, de ese tiempo, al Mateus del día de hoy, de ahora? Y también relacionando tantito, ¿qué ha cambiado el Mateus de la opinión de redes sociales aquel entonces y la opinión de redes sociales ahorita, con el concepto de que la sociedad ha crecido mucho o sea, gracias a
todo lo que se ha podido ver y subir desde tus redes sociales. Bien, entonces, pues, ¿qué ha cambiado? Primero en contexto en mío, ¿no? Y segundo en contexto de yo con las redes. En lo personal, pues, ¿qué ha pasado? Pues me casé, entonces estoy compartiendo mi vida ya con mi esposa, ¿no? Estamos todos los días y eso me ha construido de maneras que no tenía forma de saber, ¿no? Es inimaginable hasta que lo estás viviendo, porque pues el estar casado te permite compartir tus emociones y tus ideas más constantemente, con más apertura, entonces te acabas conociendo mucho. Y el conocimiento propio, como ustedes saben, para los filósofos es muy importante, ¿no? Entonces, en ese aspecto he cambiado bastante, he madurado mucho, ¿no? Tengo planes de tener hijos pronto, en un futuro, entonces, pues eso va a ser otro tipo de cambio, pero ya mis decisiones ya no las tomo así solo. Cuando uno está sin estar casado, pues ahí eso es una cosa, pero ya que te casas, ya tienes otro tipo de pensamiento. Ahí escuchó un perrito. Sí, unos perritos. No pasa nada. Entonces, pero creo que filosóficamente lo que ha cambiado, pues es que comencé Mindshop ya formalmente, ¿no? En los primeros episodios, pues yo tenía un entendimiento de la filosofía como estudiante de filosofía, ¿no? Y como lector y como escritor, pero no como maestro. Entonces, ya que empecé a dar clases y estoy muy contento de comentar que ya voy a abrir el grupo 17 de Historia de la Filosofía, HP 17, y el grupo 5 de Ética, que ya estoy en el quinto grupo de Ética. Yo ya me inscribí al de Ética. Ah, súper bien. Pues nos vemos el jueves, tenemos la clase 0 ahí este jueves. Entonces, pues ha crecido bastante y ahí sí, eso sí me ha otorgado un entendimiento mucho más profundo de algunos aspectos de filosofía, ¿no? También he entrevistado a muchos filósofos en el sentido de la palabra, en el sentido grande de la palabra, personas ya con grandes carreras filosóficas que probablemente vayan a acabar en algún libro de historia, en algún trabajo histórico por ahí. Entonces, tengo un entendimiento más completo de la filosofía. Ahora, en la segunda pregunta que me hicieron sobre el tema de las redes, pues curiosamente me estoy acordando lo que eran las redes. Y ahí les va por qué, porque se me olvidó. Ustedes saben que mi tesis de maestría fue sobre los problemas éticos y filosóficos de los modelos de negocio de Big Data, o sea, redes sociales más que nada, pero también, por ejemplo, Uber, Airbnb, todos esos modelos de negocio que están haciendo fortunas con datos de los humanos, ¿no? Entonces, yo tenía un entendimiento rígido cuando terminé mi tesis y la entregué, pero cuando volví a Monterrey, por el mismo tema de la forma en la que la economía está, la necesidad de trabajar y todo esto, ¿no? Pues me puse a trabajar y completamente olvidé este tema, ¿no? Curiosamente, acabé entrando de nuevo a las redes, pero ahora de otra forma. Yo había borrado todo, había borrado Facebook, Instagram, Twitter, todo lo que tenía, como Mateus, ¿verdad? Como Mateus, como persona, ¿verdad? Y luego hice los de Mindshop. Y con el podcast, pues lentamente, es que las redes son muy sneaky, se dice en inglés. Discúlpenme que ando un poquito lento con las palabras, pero sería como que, como escabullirizas, ¿cómo se podría decir? Sí, como, sí. Básicamente, si te descuidas, te empiezan a agarrar y agarrar y agarrar y agarrar. Y fue hasta hace poco que logré descansar una semana, que ustedes supieron que me fui, tomé unas vacaciones, que llevaba mucho sin tener vacaciones. Yo cuando le bajo el volumen al mundo, me empiezo a escuchar más a mí mismo, empiezo a escuchar mi voz. Y tengo una voz fuerte cuando se le baja el volumen al mundo. Entonces me di cuenta que me estaba descuidando en esto. Entonces, de nuevo, me retiré otra vez de todo, casi agresivamente. De hecho, les comparto que ese es de los últimos podcasts que voy a hacer.
Ya no voy a Sí, estar en... sí, les comenté, ¿no? Que ya no voy a estar involucrado en esto. Y la plática con Ernesto Castro que tuve en la semana de vacaciones me abrió mucho los ojos. Sí, Porque, sí se notó que fue como un impacto verdadero en sí. el tema de las redes. Sí, ¿Vieron la conversación? ¿Estuvieron por ahí sí. ustedes? Sí. Sí. Estuvo muy Sí, fuerte, estuvo muy fuerte. Y decidí alejarme porque, pues para mí, es claro lo que quiero en la vida, solo que a veces se me olvida. Necesito constantemente recordármelo. Creo que todos somos así, ¿no? Todos los humanos tienen esa tendencia, ¿no? Principalmente cuando nos absorben las responsabilidades y los compromisos y todo esto, como que olvidamos un poco nuestra voz. Y creo que si algo hizo bien Sócrates, que estoy jugando ahora, claro que hizo muchas cosas bien, pero una de las mayores cosas que hizo bien, pienso yo, argumentaría yo, fue sobre el conocimiento propio, ¿no? Sobre escuchar el daimonion que todos tenemos, esta voz, esta intuición, ¿no? Que todos tenemos esa voz, pero a veces está muy bajita. Tenemos que hacer, y creo que es responsabilidad de cada quien, bajarle el volumen a algunas cosas y escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Sí. Como dijo Ernesto Castro, de que como, no me acuerdo específicamente qué dijo, pero como que dijo, ok, hay que detenerse para hacer las cosas mejor o para hacer las cosas bien. Sí. Bueno, espérate, porque está pasando por nuestra colonia el señor de los detergentes. Sí. No pasa nada, no pasa nada. Síguele. Algo te iba a comentar acerca de eso. Que es como no sé si llamarlo virtud, porque no tengo un conocimiento exacto de qué es una virtud, pero sí debe ser algo el tener claros lo que queremos en la vida, porque a veces se cede, o sea, bueno, yo de muy pequeño, o casi todos de muy pequeños tenemos algunas inquietudes que por X o por Y razón se ceden y dicen, ok, puedo hacer otra cosa, o por ejemplo con el tema de redes, bueno, tal vez ya no tenga ganas de hacer esto, ¿sabes? Bueno, voy a hacer esto, como que te das pequeños placebos para poder ceder en lo que quieres en la vida. Entonces creo que sí es como si no es virtud, debe ser algo el tener esa decisión. Sí, hay otro elemento que me llevó bastante a todo esto, a esta nueva fase que estoy construyendo, es el trabajo de Derek Parfit, ¿no? De Reasons and Persons. La forma en la que pone esto es que él dice que no es irracional, es decir, es racional a veces en la vida ser negarnos a nosotros mismos, ¿ok? Porque lo dice en inglés como ser self-denying, negarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo lo veo eso como una virtud, como una excelencia, porque si nunca y ahí está interesante, hay que negarnos a nosotros mismos algunas cosas para poder abrirnos a algunas otras cosas, ¿no? Como lo hablé en la entrevista con Ernesto Castro. Crecer es limitarse. Si no te limitas, no vas a crecer. Así de fácil, así de sencillo. La pregunta es, ¿crecer hacia dónde? ¿Y crecer cómo, verdad? Esto viene también con Nietzsche, ¿no? Nietzsche decía que para que un árbol crezca grande y fuerte, pues tienes que cortar unas ramas. Si no cortas unas ramas, pues el árbol va a crecer parejo, desformado para todos lados. Tienes que dar un poco de forma. Y esto está en la naturaleza no humana, en la naturaleza metafísica de la realidad, ¿no? ¿Cómo crecen los troncos grandes de un árbol? Solamente si le cortas las pequeñas ramitas. Si no, los nutrientes se acaban esparciendo por todos lados. Entonces el que quiere buscar eso, y sí, estoy de acuerdo, eso debería ser un tipo de virtud, tener claro hacia dónde queremos crecer, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho la planeación y yo se los recomiendo mucho. Si ustedes quieren hacer grandes cosas con sus vidas, dedíquense un tiempo a planear, ¿no? De nuevo, reconozco que es problemático saber el futuro, ¿verdad? Pues nadie sabe el futuro, pero mínimo tener una visión hacia dónde más o menos
quieren llegar, ¿no? Con todo esto, ¿no? Con este proyecto, por ejemplo, con diferentes cosas. Creo que eso todo es muy constructivo. Sí, no me acuerdo de quién era la analogía de que el agua no corre si está encharcada, solamente si está encauzada. Mm. Eh, este, Y sí creo que sí has tenido tú mucha virtud, Mateus, porque me acuerdo, o sea, la primera vez que cómo llegué a Mindshop fue de que yo soy muy fan de José Madero, entonces vi el podcast con José Madero y me gustó mucho como tú la relación, cómo hablaban de terror y todo eso, y justo me acuerdo que en ese podcast dijiste que estabas a un año de tu boda. Wow, sí es cierto, sí, fíjate. El tiempo ¿Sabes? pasa muy extrañamente, es bien raro. sí, Ya sabes, y relacionando, tú te has detenido muchas veces, o sea, desde el cómo eras ingeniero y trabajabas en corporativo y te diste para detener, ok, ¿cómo quiero avanzar en mi vida? Y ya entraste aquí en college en Inglaterra a estudiar filosofía, te detuviste, también regresaste con tu hermano, te detuviste y abriste Mindshop y ahorita te has detenido para pensar cómo llevar la sociedad, cómo meter más maestros y como, cómo todo. como lo dice Odín Dupeirón, es la vida, se cree que la vida nada más se nace y así tienes que seguirla, ¿no? Pero la vida es algo que debe de estar en constante revisión. Sí, Y si nos 100%. damos cuenta, creo que se ha servido mucho, porque me acuerdo o sea, me acuerdo que yo, la primera persona que empecé a seguir fue a ti, por la plática con José, y me acuerdo que tenías como 3,000 seguidores, y ahorita en menos de un año, ya la sociedad ha crecido bastante. Sí, sí, fíjese, y eso es y muchas gracias por las palabras. Sí, ha sido una trayectoria bien, bien difícil, bien entretenida, en momentos asustadora, pero ahí va bien. Claro que se atravesó la pandemia, ¿verdad? O sea, fue un tema, y me corrieron, o sea, a fin de cuentas, me corrieron, pues acabamos teniendo que liquidar a todos en la empresa y luego me autoliquidé. Estuvo bien difícil, pero bueno, estoy mucho mejor, ¿verdad? Estoy mejor que nunca, la verdad, pero en el momento sí fue algo muy, muy, asustador. Sí, me Yo creo acuerdo que que, no, sí, así sí, fue. No, o sí, sí, sí. sea, sí. Básicamente, es que hay como que un delay de unos Sí, Sí, segundos. un pequeño delay. Sí, como que va y viene. Ahora, ¿qué sigue, verdad? Pues, hay que ver. Uno tiene que estar constantemente escuchando lo que pasa y redireccionando, ¿no? Ese tema de que crecí de hecho, yo no quería, no sé si se van a acordar ustedes, pero hay un sí. episodio con mi hermano que hablábamos del concepto de la fama. Y él dijo, yo quiero ser famoso. Y yo le dije, no, yo quiero ser famoso como a los 40, le dije. Y dije, ahorita no quiero, no sé qué. Y él dijo, no, yo quiero ya. Y fíjese qué interesante, o sea, ahorita mi hermano ya es famoso, él ya tiene una cantidad de seguidores Sí, absurda. ya eso Y tiene verificado su cuenta y todo. sí, yo siempre traté de frenar eso, porque no quise caer en los excesos de eso, ¿no? Porque sí tiene problemas. Yo, por ejemplo, ahorita en Mindshop, creo que ya son 20,000 seguidores, pero llegan una cantidad de mensajes, pero una cantidad de preguntas. Y a mí me encanta responderlas, pero ya cada vez me tomo más tiempo. Y la pregunta es, ¿qué hago con eso, no? Es difícil y se siente mal no responderle a la gente, porque pues, ¿por qué no, verdad? O sea, se hace una pregunta, algo de filosofía, está padre responder, pero ¿qué pasa con el futuro de lo que quiero para mí, ¿no? Para la filosofía, para Mindshop, seguir aprendiendo, ¿verdad? Es complicado. Entonces ahí tienes que tomar decisiones, de nuevo. Y creo Así que ahí es, entra siempre es así. y creo que ahí entra la ética de la virtud, porque bien como diría Aristóteles, cuando tienes muchos excesos hay que tenerse y hay que buscar la mediatez. Para ser feliz no hay mejor camino. Hoy en día esa palabra es muy fea, pero en aquel entonces es muy cierta. No hay mejor camino que ser mediocre, pero no mediocre como lo vemos hoy en día, sino mediocre a ver, ok, hay que tener dinero, pero no tanto, o sea, dinero para que nos dé Una buena vida. para que nos dé una vida digna, un techo caliente, comida y esto, no, hay que ser mediocre hasta la misma belleza, lo decía, no hay que ser extremadamente feo
ni extremadamente guapo. Hay que tener una mesitez para poder encontrar una persona con cual relacionar nuestras dos almas. Desde los griegos creo que se ve eso. Claro que digo que la palabra que él usa no es esa, ¿verdad? No es la aunque, pero entiendo a qué te refieres al justo medio, ¿no? Ajá, al justo medio. Entonces, sí, no caer en excesos ni en deficiencias, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y sí, uno tiene que notar cuando está cayendo en excesos, como dijiste, en la apariencia, ¿no? Oye, si estamos todo el día, todos los días preocupados, ¿cómo me voy a ver? Y déjame, ¿verdad? Pues vamos a descuidar todo lo demás, probablemente, ¿no? El tema del dinero, si solamente y absolutamente pensamos en dinero todos los días, pues vamos a sufrir muchos, sin duda, ¿no? Porque, pues, ¿quién gana en el tema del dinero? Pues Jeff Bezos, Elon Musk, Sí. ahí están los ganadores, ¿no? Si pensamos que podemos ganarles a esos, pues está muy difícil, vamos a probablemente acabar. Es querer empezar una carrera que ya tiene años comenzando. Y justo le decía, justo estaba hablando con él de que antes de adentrarme aquí, siento yo que era un poco más feliz en mi burbuja. O sea, no estoy diciendo que ahorita era infeliz, pero ahorita que me di cuenta de todo el sistema y de todo, y de muchas cosas, es como de que, ok. Pues eso es madurez, eso es no, madurez. Sí. La verdad es que sí, cuando vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que, y en ese sentido, yo respeto mucho el rol de los padres, porque lo que los padres y las madres lógicamente tienen que hacer es, oye, que estén tranquilos nuestros hijos para que estén, ¿verdad? Que no yo me encargo de los problemas, que ellos estén, ¿verdad? A gusto. Ahora, creo que es saludable que se nos quite un poco esa burbuja. Ajá, esa burbuja. Porque, pues, ¿qué queremos hacer, no? ¿Vivir en un mundo fantasioso o vivir en el mundo, verdad? Entender el mundo. Pues creo que, ¿verdad? Siempre me acuerdo cuando está este tipo de conversación de The Matrix, ¿no? De la película de The Matrix, cuando Cypher, spoiler alert, ¿verdad? Pero es una película vieja, cuando traiciona a Neo, él prefiere escoger ignorancia. Dice que la ignorancia es ignorance is bliss. Híjole, ahí te está escuchando otra vez. Sí. Anuncio. Nos van a pagar la mención. Son los patrocinadores. Sí, son los patrocinadores. Son los patrocinadores. Buenísimo. Pero básicamente debería ser ilegal esas cosas, ¿no? No podría estar invadiendo así la privacidad de todas las personas. Está muy... Pero bueno, pues ni modo, así es la vida. Y a mí siempre se me ha hecho una mala idea, que no es cierto. Ignorance is not bliss. Sí. ¿Saben? Ignorancia es ignorancia. Ignorancia no es felicidad. Ignorancia es ignorancia. Y hay una cantidad de abusos en el mundo que suceden gracias a que las personas piensan que la ignorancia es buena. La ignorancia no es buena, ni aquí, ni en China, ni aquí, ni en el pasado, ni en el futuro. No es. Hay que entender las cosas. Claro que hay gente hoy en día vendiendo que es bueno ser ignorante. No lo es. Lamentablemente no lo es. Y yo creo que no hay que tener miedo de seguir aprendiendo. Siento que está la paradoja del conocimiento, ¿no? La paradoja del conocimiento, the knowledge paradox, así se llama, es que mientras más uno sabe, más uno quiere saber y uno puede acabar con preocupaciones, ¿no? Con más preocupaciones. Yo pienso que es una falsa paradoja. ¿Por qué? Porque sí, el conocimiento parcial puede traer preocupaciones, ¿no? Pero ya que uno sabe algo de algún sentido, ya hizo suficientes preguntas, ya pasó un tiempo pensando, ya se decidió, pues ya hay algo que se llama tranquilidad. Dices, oye, pues ya entendí esto, ya me hice las preguntas, ¿qué más? Y ya puede ser algo más, ¿sabes? Ya sabes que no puedes avanzar tanto como tú quisieras y pues realmente no, y realmente no sufres tanto porque te das cuenta que no es culpa de ti. También, exactamente. Sí. Cada quien nace en un lugar del mundo, cada quien nos toca nacer con un tipo de cuerpo, en un tipo de cultura, con un tipo de religión, con un tipo de gente, familia, etcétera. Y listo, no pasa nada, ¿no? Creo que la filosofía enseña muy bien eso, que la filosofía, por ejemplo, el filósofo sabe que nunca va a saber todo y está súper tranquilo con eso,
O sea, si no, pues no podría, ¿verdad? Porque al empezar a entender filosofía, nos damos cuenta del el gran bosque del conocimiento, qué tanto conocimiento hay en el mundo, y todos los bosques que no tenemos acceso todavía. El filósofo está tranquilo, ¿no? Yo creo que ese es el poder de estudiar filosofía. Estás tranquilo con que nunca vamos a responder algunas preguntas, y ya, y la vida es la vida. Y de Vámonos, hecho, ¿qué creo más? que sí es muy ¿No? peligroso ser ignorante. Sí. Y dentro de la ignorancia, si no estoy mal, lo puedes corregir, Matheus, de la ignorancia nació Sócrates como tal, porque él se dio cuenta que había muchas gentes ignorantes que creían saber lo que no sabían Bien. y estaban hablando. Entonces él como que se dedicó a corregir, admitiendo que él no sabía absolutamente nada. Sí, y de ahí viene la definición clásica de sabiduría, ¿no? Y me arriesgo a decir que creo que sería hasta antes de los clásicos, porque Heráclito ya tenía esta idea, ¿no? Heráclito pensaba ¿qué es sabiduría? Oye, dices lo que sabes, no dices lo que no sabes. Eso es. Sí, totalmente. Está muy fácil. Y pues todos tenemos algunas cosas que sabemos, podemos hablar con cierto grado de certeza. Oye, hasta aquí sí sé, hasta esto ya no sé, ¿verdad? Y el método socrático lo que hizo fue explayar a aquellos que decían lo que sabían cuando no sabían. Y listo. Es mucho Como más. lo de la pizza. Como lo de la pizza, oye, ¿sabes o no? Exactamente. Bueno, ya para terminar, Oye, la última pregunta. te quisiera hacer la pregunta que tú siempre al final de tus entrevistas haces una pregunta que a mí me llama mucho la atención y yo te la quisiera decir a ti porque me interesa mucho tu respuesta. Oh, ok. Para, para ti, para la sociedad de Mindshot, ¿cuál crees que es el mejor mensaje para darle a una sociedad en 800 años? Y aparte una sociedad en general. Bien. Perdóname, Mateus, que te interrumpa. Quisiera agregar ahí y para las personas que crean contenido o espacios como este de pensamiento crítico. Nada más para agregar. Bien, bien, bien. Creo que esta pregunta la hago tanto porque no tengo en realidad una respuesta, pero vamos a darle, Sí. ¿por qué no? Me gusta el reto. Invariablemente de lo que pase en el futuro, si existe la especie humana, el Homo sapiens, entonces van a tener cosas parecidas con lo que somos hoy, ¿no? ¿Qué son cosas que pienso que van a ser parecidas? Pues ideas generales de lo humano, por ejemplo, el tema del deseo, ¿no? El tema del miedo, eso va a existir, invariablemente qué tecnologías estén. Mi recomendación para aquellas personas que quieran aprender filosofía, quieran adquirir conocimiento, es busquen conocer sus miedos y sus sentimientos, ¿no? Y sus deseos. Busquen conocerlos de la mejor manera posible antes de entrar en esta gran búsqueda de verdad, ¿no? De conocimiento. ¿Por qué lo digo? Porque la vida tiene una tendencia a distraernos y meternos en ciertos problemas precisamente por estos aspectos humanos, es decir, miedos, deseos, intenciones, sentimientos a fin de cuentas. Busquen construir un tipo de espacio, un tipo de plataforma, ¿no? Física o metafísica, como le llaman en sus vidas, sólida, para que puedan estudiar desde ese contexto, ¿no? Porque pienso que muchas personas se arrancan a estudiar filosofía y tienen una cierta prisa, ¿no? Antes de cuidar de ese aspecto, ¿no? Sus miedos, hasta sus partes físicas, en el sentido de cuidarse físicamente, tener un tipo de estabilidad
llámele profesional o económica, etcétera, porque la búsqueda de conocimiento filosófico es una búsqueda que puede desestabilizar otras búsquedas, ¿ok? Entonces, ahí está mi mensaje. No sé cómo está el futuro, pero si es que hay Homo sapiens, entonces creo que va a ser vigente esta idea. Dudo seriamente que con los avances tecnológicos se logre resolver estos aspectos humanos, porque por más iPhones que produzcan, difícilmente se van a resolver los problemas psicológicos de la humanidad, se van a resolver los problemas emocionales, ¿verdad? Entonces, para poder hacer un buen avance en el sentido de conocimiento, de lógica, racionalidad, yo doy esa recomendación, ¿no? Para los futuros alumnos, ¿no? Los que quieran buscar pensar críticamente, ¿no? Sería como tratar de correr un maratón descalzo. Okay. Primero, ¿verdad? Tengamos los nutrientes, tengamos ¿verdad? Un poquito de estabilidad y ahí se puede hacer algo más interesante, ¿no? Esa sería mi recomendación. Pues bueno, ahí está el mensaje de Mateo Rosarín para el futuro. Si en algún futuro extraño llegan a entrar a Instagram, sea lo que ocupen en ese entonces y busquen Parlamento Vacío, o si sigue Mindshop y quieren investigar. De hecho, esa es su tirada, ¿no, Mateo? Que sea una sociedad de... Sí, esa es mi intención. Esa es mi intención, aunque me puso a pensar bastante Ernesto Castro, de que no todo debe durar para siempre. Estoy de acuerdo, pero ahí fue una mala interpretación porque él pensó que eran 80,000 años. Sí, 80,000 años, que digo, no, bueno, pues yo creo que no sería sano que 80,000 años durara. Que coman vegetales. Yo dije, pues, una inquietud, perdóname que te interrumpa, claro, es que no sé, ¿cómo encuentras paz tú por ejemplo, con el plan de Mindshop, sabiendo que a lo mejor va a durar más allá de lo que tu vida pueda durar? ¿Cómo encuentras paz con esa? Pues se me hace excelente. Yo creo que mi idea de que Mindshop dure más de lo que yo voy a durar, ¿no? Es porque pienso que en América Latina, porque pues a fin de cuentas Mindshop es una sociedad latinoamericana, ¿verdad? De búsqueda de conocimiento, ¿no? De sociedad de conocimiento. Siempre, aquí y en cualquier lado del mundo, siempre se va a necesitar algún tipo de institución, sociedad que ayude a las personas a aprender, sin tratar de agregarles una religión o agregarles una ideología política o sin agregar una agenda privada, ¿verdad? De inversionistas, o sea, sin que sea exactamente un negocio, ¿verdad? O sea, me encantaría que siempre existiera algo así, como que algo que le ayude a las personas, ¿no? Y cuando alguien quiera buscar conocimiento, de alguna manera logren caer con alguien que estuvo en Mindshop o alguien que está en Mindshop y que puedan aprender, ¿no? Esa es mi intención. Y en ese sentido porque muchos me han dicho, oye, pues no se la vas a dejar a tus hijos. Pues la verdad es que no, la verdad no, a menos que alguno de mis hijos le pruebe a la sociedad que sea suficientemente bueno como para seguirla llevando, ¿no? Y en ese caso sí. Pues no, exactamente, pues Sócrates no tenía nada para empezar. No, sí, pero cuando dijo que si se les juzgara algo así. Sí, exactamente. No sé si alguno de mis hijos, ¿verdad? Si es que tengo hijos, ¿verdad? Me estoy adelantando, si es que logro tener hijos, me encantaría tenerlos. Se interesen por la filosofía, ni siquiera eso sé, ¿verdad? Entonces, pues, quién sabe. Pero, no sé, creo que algo que hizo Marco Aurelio mal, se van a acordar como emperador, ¿no? Que Marco Aurelio le dejó Roma a su hijo. Y eso es algo que es terrible, fue terrible lo que pasó, porque pues hasta ese entonces los emperadores se escogían por que hacían las cosas correctas, ¿no? Y los elegían porque eran buenos potenciales emperadores. Pero Marco Aurelio hizo ese grave error y pues empezó un periodo terrible para Roma, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé, tengo que pensar todavía en un sistema de quién será el que sigue en Mindshop, ¿no? Vamos a ver, todavía falta mucho. Espero tener mucha salud, espero que el COVID
no me liquide desde aquí. Claro. Entonces logré seguir avanzando. Le faltaron leer las meditaciones al hijo de Marco Aurelio. ¿Cómo? Le faltaron leer las meditaciones al hijo de Marco Aurelio. Sí, definitivamente. Bueno, pues con esto cerramos. Muchísimas gracias, Sí, la Mateos. verdad. Yo sé que tu tiempo vale mucho. Ahorita estás muy apretado de agenda porque nos dijiste. Pero espero que todo bien. Y antes de cerrar, si se quiere meter a Menchap, no solo hay filosofía, hay matemáticas, hay historia, antropoceno. Antropoceno. Y listo. Son Listo. esos. Ahora son los cursos que tenemos por ahora. Ciclos. Sí. Muchas gracias por tu tiempo y pues esperemos que, bueno, vas a salir del COVID, o sea, porque yo... Sí, ya te veo muy bien. Tú eres más entero que uno fue a la playa ayer y anda, todo mal de la espalda quemada, o sea... Pues ahí Pero, voy. Estoy sí. siendo bien cuidado. Qué bueno, Mateos. Qué bueno. Pues bueno, hasta aquí la entrevista. Muchas gracias. Gracias. Y Muy bien. nos vemos en el siguiente episodio. Todos lo escucharon o vieron. Y adiós. Gracias. Será un gusto. Que estén Igual. bien. Un gusto, Mateos. Espero Hasta verte luego. el jueves. Saludos. Bye bye. Nos vemos pronto. Bye bye.